Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo después de un largo tiempo, perdón por no haber podido subir videos, pero bueno, ya estoy aquí de regreso para contarles un poquito hoy vamos a hablar sobre patrimonio, un poco lo que sentimos que para nosotros es patrimonial y dos que tres menciones por ahí de eventos que marcaron a México en este aspecto. Pues nada, sean bienvenidos aquí a su canal, a Código Abierto. Pues bueno, bienvenidos. Como siempre quiero agradecerles su permanencia y los comentarios que me han hecho llegar a través de las redes sociales. Aprovecho un poco para comentar rapidísimo algunas respuestas a los videos anteriores. En particular el video anterior, muchas gracias por sus comentarios. Yo sé que hay temas en los cuales es un poco escabroso meterse, no porque sean malos, sino porque hay muchos comentarios y muchas visiones, tanto buenas, malas, a favor, en contra, demás. Al final, un poco de lo que quiere lograr este canal, Código Abierto, es justo poder llegar a ver una totalidad de cosas sin meterse con clases, con, vamos, discriminar. Es una de las leyes incluso, ¿no? Entonces, justo un poco, creo que no soy quien para hablar de ciertos temas, como lo dejé claro en el video pasado. Si lo quieren ver, pues se los dejo acá. Pero sí es bueno que podamos nosotros, en general todo el mundo, poder revalorizar y pensar qué y de qué va el patrimonio, qué lo construye, qué lo constituye. Ahora va justo una pequeña reflexión, pero también pensar pues qué es lo que estamos viendo o haciendo en relación a lo que está sucediendo en nuestro contexto. Pues como ya les habían dicho, disculparme con ustedes por no haber estado tan pendiente de YouTube en estos días, pero bueno, he estado, no he podido subir videos, pero se vienen grandes cosas, la verdad estoy muy emocionado. Quien me sigue en otras redes pues sabrá que estoy entre la gestión de libros y demás, gestión de presentaciones de libros, talleres, demás, y pues es justamente lo que quiero hablar. Del taller, no propiamente del taller, de qué va, sino por qué lo estuve pensando y qué estuve pensando y reflexionando para generar un taller sobre conservación del patrimonio. Para ello, bueno, recapitulemos un poco, ¿no? A veces suele pensar que el patrimonio solo está asignado a los grandes monumentos y grandes esculturas que podemos encontrar pues en el caminar de la vida en calles muy importantes, y que de cierta forma se consideran que este bien patrimonial pues lo es para todo el mundo, ¿no? Para todos los mexicanos. En primera, porque lo que se suele asociar con patrimonio es aquello que es importante, y con esa idea muchas veces pues le damos, es como lo que le da la cara de lo que es México al resto del mundo, ¿no? Este tipo de lugares que se frecuentan de forma masiva, como los grandes museos nacionales, que son parte de los que llamamos patrimoniales. Ahí están las grandes obras, las grandes esculturas y las grandes cosas que nos representan, ¿no? De una gran colectividad. Y pues por lo general eso es lo que tendemos a considerar como importantes, como un bien nacional, ¿no? Como patrimoniales. Y muchas veces lo asignamos, digamos que lo patrimonial tiene que ser así de importante, así de grande para todo el mundo. Eso ya lo vimos en algunos videos pasados, como el que pueden encontrar justo acá arriba, donde también hago una crítica, y era justo lo que veíamos en la introducción, a sobre lo que es patrimonio, ¿no? A quién va dirigido, y si quieren abordar este tema, pues se los recomiendo mucho, ahí para que me digan también y me comenten qué les pareció, ¿no? Bueno, y es que déjenme contarles un poquito de la historia, sobre todo enfocándonos a México, México que es el país en el que nací, en el que radico actualmente, y pues porque como mexicano me siento con la autoridad para poder hablar sobre el patrimonio mexicano, ¿no? Al final tendría que ser así. Hay varias lecturas sobre el patrimonio, ¿no? Y esto también depende, por ejemplo, del tipo de gobierno que esté al frente del país. Por ejemplo, ¿no? Y de una manera muy, muy sencilla. Cuando se logró la independencia de México, que acabamos casi de festejar, pues se empezaron con nuevos museos. Los museos como una forma para representar su historia, el pasado, de dónde vienen los mexicanos, ¿no? La creación del Museo Nacional, este museo que se inauguró en 1825 y fue mandado a hacer por el primer presidente de México, por Guadalupe Victoria, pues es importante y es un punto clave aquí en esta reflexión, ¿no?
Hoy este museo, bueno, la estructura de este museo hoy la ocupa el Museo Nacional de las Culturas. Es el mismo que está, digamos, esa fachada es la misma, esas puertas por las que entran son las mismas que las que se encuentran hoy en día en la calle de Moneda, en el centro histórico, en Moneda 13. Pero bueno, este museo albergó piezas arqueológicas monumentales y, bueno, de gran importancia. Y es que era lo que se consideraba como nacional, ¿no? Era un punto donde todas estas piezas representaban una identidad de ese momento. Si bien había grupos, diferentes grupos sociales, grupos indígenas, grupos peninsulares, grupos criollos y una infinidad también de castas, eso es tema también para tal vez otro video, pues, la población al final era una mezcla muy grande, ¿no? Pero bueno, esto era lo que representaba en su mayoría la mexicanidad de todos, ¿no? Este pasado prehispánico. Y no es que este momento prehispánico fuera el más representativo de los mexicanos, pero sí era la idea de lo mexicano, ¿no? Tal vez a algunos no les tocó vivir esa idea justo en 1825, pero sí tenían o es cuando se comienza una romantización hacia el México prehispánico. Donde las culturas, pues estas culturas se toman como una especie de cultura griega clásica, ¿no? Es a donde debemos de aspirar a volver a ser, ¿no? Se hace una alegoría hacia este tipo de culturas. Al final el pasado prehispánico se le ve como justo el pasado mexicano, ¿no? Y en muchos casos también se llega a homologar sobre las culturas prehispánicas. Ojo, no estoy diciendo que no existan otras culturas en todo el periodo, en todo lo que conformó Mesoamérica, sino que de cierta manera no se veían otras o se les designaba a todos como parte de la cultura mexica por la falta de investigación en ese momento. Hoy en día la investigación es muy vasta y hay muchísimos datos para poder compararlos, muchísimos estudios de grandes historiadores y grandes arqueólogos, tanto mexicanos como extranjeros, hay que decirlo. ¿A qué voy con todo este chorro? Este patrimonio creció bajo la tutela de un nacionalismo. Ahí es donde después, muchos años después, en la década de los 60, cuando se cuando se construyó el Museo Nacional de Antropología, estas mismas piezas que ya ocupaban un lugar en el ideal del mexicano, en la idea del mexicano de lo que era un mexicano arquetípico, este pasado glorioso, vienen a ocupar un lugar predilecto justo en el catálogo de obras patrimoniales de México. Se les construye un museo que es exclusivo para albergar estas grandes obras, digamos, del clásico mexicano, ¿no? Tiempo, no estoy diciendo con ello, no me estoy metiendo con las definiciones de Mesoamérica. Hay varias definiciones, Mesoamérica se divide en preclásico, clásico, posclásico, pero digamos que esta es idea general, sin conocimiento estudiado perfectamente, digamos, desde la academia, es lo que se viene a asociar con lo mexicano. Todos somos mexicanos, todos somos de una cultura o descendientes de una cultura prehispánica, ¿no? Pero bueno, volviendo al museo, este museo es un museo que es bellísimo, realmente es imponente y la museografía que maneja aún sigue vigente. En realidad mucho de la forma en la que está acomodado y las piezas que tenían o que como estaba hace más de 50 años aún puede ser museado vigentemente. Claro, todo va avanzando, ¿no? Pero es impresionante que no se haya cambiado o no se haya variado tanto en la museografía en más de 50 años porque aún sigue sirviendo. Bueno, tampoco es tan fácil de mover los monolitos. Cuentan por ahí que las bases de los grandes monolitos de la piedra del calendario, como se le conoce, el calendario mexica, esta piedra solar gigantesca, pues fueron construidos y construidos las bases y alrededor fueron construidos el museo mismo, porque pues estas piezas son inamovibles ya porque son gigantescas y muy muy pesadas. Volviendo a este patrimonio arqueológico, ojo, estoy tocando solo un tipo de patrimonio que se le puede considerar de gran importancia en México, viene justamente de la idea de generar una identidad nacional, ¿no? Esto que ya lo decíamos, tiene todo un contexto, todo un pasado. Ahora bien, pues ha sido apoyado también
por múltiples artistas plásticos que han tocado el tema de las culturas prehispánicas, temas específicos dentro de las culturas prehispánicas. Y es que hay muchísimas, es una variedad gigantesca y variedad de temas increíbles para pintar. Hay murales como los de Jorge Camarena, los de Chávez Morado, los de Diego Rivera, los de Rufino Tamayo, los de Guatirrojo incluso, ¿no? Pues es que la cultura prehispánica es tan vasta, como ya les decía, y tan variada, que pues los temas son realmente muchísimos. Y aparte es, digamos, uno, la verdad es que se puede sentir orgulloso de tener poder voltear hacia atrás y ver cuántas cosas ya se hacían antes siquiera de que hubiese un sincretismo, que también, no estoy diciendo que sea malo, también es muy importante verlo, tal vez en un próximo video. Pero bueno, no fue hasta 1972 que México hizo una ley para proteger el patrimonio. ¿Se dan cuenta del cambio y de la línea temporal que pasó para que hasta el 72 se hiciera? Esta fue la primera ley que México tuvo, ¿no? Existieron varias leyes internacionales que, más que leyes, eran una especie de normas. Trataban de ayudar a regular qué era el patrimonio y cómo se podía defenderlo, ¿no? Y esto va, por ejemplo, con el caso, volviendo al caso mexicano exclusivamente, porque durante muchos años se sufrieron saqueos. Porque se creía que en los entierros, en los basamentos, se iban a encontrar piedras preciosas, oro, jade, demás, infinidad de elementos. Durante muchísimos años, desde la etapa incluso colonial, los primeros años de México independiente, el porfiriato, demás, se hizo una infinidad enorme de saqueos. Y es que antes, digamos, que prácticamente uno podía rascar y encontrar un basamento, una vasija, un mamut, ¿no? Historia real, a uno de mis abuelos le pasó. Pero bueno, volviendo a tema. Justo, toda esta producción, pues o toda esta variedad de patrimonio propició que se hicieran saqueos y se descontextualizara el patrimonio. Ya no sabíamos de qué cultura era y de dónde venía y qué pasado nos contaba. Hay dos normas internacionales que son muy importantes, no vamos a tocarlas justo en este momento, pero se las dejo para que las saquemos a tema en un tiempo posterior. Está la norma de Quito de 1967 y las cartas de Venecia de 1964. Vean hasta cuántos años después de que tengamos legislaciones y grandes instituciones están llevando a cabo normas internacionales. Esto prácticamente es un trabajo que está en pañales. Uno podría decir, no, pues es que ya alguien nos va a venir a regular el patrimonio. Como por ejemplo en México, uno sabe que si encuentra una pieza prehispánica, quien la va a regular va a ser el INAH. Pausa. No es que les quiten su casa o les vayan a quitar un terreno, porque mucha gente lo cree. No, si tú tienes las capacidades para tener esa pieza en tu casa, la puedes cuidar. Pero sí con el registro del INAH. El INAH es muy amable, haces un registro y te dicen qué pasos tienes que seguir y si te la puedes quedar o si la quieres donar. Solo tienes que mantenerla en buen estado y conservada porque es parte del bien patrimonial de todos los mexicanos. Esa pieza le corresponde a todos los mexicanos. Volviendo a estos temas, el patrimonio mundial, pues el cuidado del patrimonio mundial es algo pues realmente nuevo. Y en México pues no vamos tan atrasados, pensando que solo unos años después, casi entre promedio 10 años después, es cuando se crean estas leyes, ¿no? Yo estaba estudiando todo esto para ver más o menos sobre qué iba a tratar el curso en la planeación, y es justo aquí donde empezó mi reflexión. Cuando lo estaba gestando en mi mente, estaba pensando, bueno, a ver, esto yo lo sé, claro, pero en realidad ¿por qué lo hago? ¿Por qué hacer este tipo de charlas, este tipo de cosas, ¿no? Pues es que mi intención para trabajar con bienes culturales va un poco más lejos que la simple enunciación, ¿no? Que solo decirles qué elementos culturales hay, qué leyes hay, qué cosas se pueden ver y dónde están las normas, ¿no? Yo considero que las cosas no son mientras no las hagamos mientras no las hagamos existir en relación con nosotros. Esto, pues como todo, ¿no? En realidad, yo considero que hay cosas que podemos nombrar o que signamos a partir de una actividad cotidiana, ¿no? ¿A qué voy con esto? Cuando uno fomenta una actividad o un objeto, pues esta cosa
habla un poquito de quiénes somos en realidad. Se vuelve una actividad necesaria para nosotros. Y es aquí donde viene un poco la génesis de esta idea que le estoy planteando, ¿no? Cada uno puede considerar patrimoniales objetos, elementos que le importen a cada persona. En el curso de conservación vamos a ver cómo resguardar elementos que son importantes, ¿no? Y estos son como fotografías, o sea, importantes para cada uno, de verdad. Como fotografías, como libros, incluso cuadernos, ¿no? Este cuaderno que te regalaron, revistas, cómics, ¿no? Son elementos que tienen que ver con quiénes somos, que nos han compuesto como persona, y eso es muy importante, que nos pertenecen y que los hacemos existir en torno a nosotros. Pues a decir verdad, justo la materialidad nos ayuda a tener claros en esta realidad. Por ejemplo, cuando uno ve una fotografía de chiquito, de cuando estaba jugando con un juguete favorito, por ese momento uno se transporta a la infancia, a ese momento en el que estaba feliz con su juguete en la mano, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, la de un tío, la de un abuelo, la de alguien que falleció, pues puede sentir por ese segundo, por un microsegundo, sentir a esa persona que está con ellos, porque ese es un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, las fotografías se dice que son pues ventanas al pasado, pero no solo son ventanas, la materialidad, el tenerlos frente a ti, todas esas cosas, todos estos objetos son como trasladores al estilo Harry Potter, donde uno lo toca y se puede viajar hasta ese momento, recordarlo, sentirlo en las entrañas y por ese momento recordar quiénes somos, qué nos ha constituido como personas hasta este momento, porque son parte importante de nosotros. Y aunque parezca comercial del curso, les juro que no es comercial del curso, justo no pensaba en la conservación de grandes museos, ¿no? ¿Para qué la conservación? O la conservación, por ejemplo, de acuarelas, que era lo que yo me dedicaba hasta hace unos meses. No tiene sentido platicarlo si no vemos en realidad qué son estas cosas que no son tan importantes, que nos constituyen. Objetos que realmente son valiosos en todo momento para nosotros. Yo justo te pregunto, ¿qué objeto es realmente valioso que podrías que te podría describir como persona, que es parte vital de ti, que incluso podría describir, no sé, a tu familia, algún elemento, alguna cosa que tengas, que atesores, que te sea un patrimonio, pues representación de un bien patrimonial, que te interesa tanto que exista, que pues justo buscas que siga ahí contigo. Ya sabes, envíame todas tus respuestas, mándame todos tus comentarios aquí, los voy a estar leyendo, les voy a estar dando respuesta igual en los próximos videos. Y bueno, la pregunta final es, ¿qué objetos te anclan a la realidad? Yo soy Daniel Ramírez, no se te olvide seguirme en otras redes como Instagram. Y bueno, recordarte que vamos a estar subiendo cosas y espero tus comentarios, porque juntos construimos una cultura de código abierto.